Buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen Torres Huerta, soy de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. El día de hoy les voy a presentar el tema de oxigenoterapia. Bueno, para empezar, lo que es importante mencionar es el sistema respiratorio, ya que esto tiene relación con la oxigenoterapia, ya que es algo que nos va a ayudar a respirar. El sistema respiratorio es el encargado del intercambio gaseoso entre la sangre y el ambiente exterior, favoreciendo así la respiración celular. Las estructuras respiratorias que incluyen son la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones y el diafragma, los músculos intercostales y las costillas. Las tres principales están consideradas por el tracto respiratorio alto. Filtran y calientan y humedecen el aire antes de que pase al resto de las estructuras inferiores. Bueno, algo que también es importante mencionar es que es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia se supone como un tratamiento fundamental para este tipo de insuficiencias, tanto agudas como crónicas, con el fin de prevenir o tratar la hipoxia y sus síntomas, principalmente secundarias, el desequilibrio gaseoso. Ella nos pretende satisfacer las necesidades de oxígeno de los tejidos. Si no existe una buena respiración o tenemos alguna dificultad de respirar. Consiste en el aporte del aire enriquecido con oxígeno por una vía inhalatoria o mayores concentraciones del aire del ambiente. Bueno, algo que también es importante mencionar es cuáles son las indicaciones para tener este tipo de terapia. Bueno, las indicaciones es que ante la presencia de alguna dificultad respiratoria con signos de hipoxia, en el usuario la indicación de la oxigenoterapia es inmediata, no siendo necesaria la determinación de gases arteriales o pulsiometría, ya que al no tener una buena respiración, su terapia es inmediata. También hablamos de las situaciones agudas, que en este caso que de las indicaciones de la oxigenoterapia en pacientes agudos, si no tienen antecedentes previos de alguna enfermedad respiratoria crónica. Se deben generalmente a alguna de las siguientes causas, que en este caso puede ser una hipoxemia tisular, que en este caso es una indicación más frecuente, que pueden ser ocasionadas por diferentes mecanismos fisiopatológicos, que en este caso la destacan las neumonías, las bronquiolitis, el asma y las actelasias, como un desequilibrio entre entre la ventilación y la perfusión. Otro que puede ser consecuencia, tenemos la hipoxia sin hipoxemia, que en este caso se considera como es indispensable tratar la causa subyacente de la hipoxia. Se incluye una anemia severa, una intoxicación por monóxido de carbono. En este caso, los beneficios de la oxigenoterapia en este tipo de cuadros son limitados en la medida en que, a pesar de ser indispensable, su empleo no consigue revertir la hipoxia tisular, ni mucho menos que se ponga inmediatamente en marcha. Otra consecuencia puede ser que todo enfermo en situación crítica, todo aquel paciente que presenta una situación crítica, que en este caso puede ser parada cardiorrespiratoria, una hipotensión grave o shock, o bajo gasto cardíaco en acidosis, metabólico, patologías con posibles compromisos del patrón respiratorio. Esto también puede ser una indicación para si nosotros administrar este tipo de terapias. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener la oxigenoterapia? Bueno, en este caso, la oxigenoterapia cumple un gran campo de actuación, siendo de vital urgencia en algunas ocasiones. En este caso, asegura la mejor calidad de vida en todas ellas. Sin embargo, así como hay indicaciones, existen complicaciones que puede tener este tipo de terapia. Se pueden disminuir varios tipos de complicaciones derivadas de la administración de oxígeno, generalmente a FiO2 elevadas y de forma mantenida. Unas de las que se van a recalcar, una de las principales complicaciones, que en este caso son los riesgos físicos. Una complicación es que puede presentar riesgos físicos. Los riesgos físicos incluyen aquí los traumatismos de las máscaras, sequedad de la mucosa nasal u ocular, así como el desarrollo de una úlcera por presión en los puntos de apoyo del dispositivo.
También pueden surgir accidentes en el manejo de oxígeno. Por ello es indispensable tener mucho cuidado en este tipo de terapia. Otra de las complicaciones que se puede tener es la retención del CO2. En este caso, este fenómeno se produce con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes descritos de hipercapnia. La hipercapnia, agravada por la hiperoxia, se explica a través de una complicación de diferentes factores, que en este caso es el efecto aldante, la fisiología en los alvéolos más ventilados y la reducción de la ventilación por minuto por disminución del estímulo del hipoxia. Otra de las complicaciones es la depresión respiratoria, que en este caso la hipercamia anteriormente dicha puede ocasionar alteraciones del sistema nervioso central, siendo disminuido el estímulo hipóxico de los usuarios. Otras son las atelactías, acteláceas, que generalmente estas ocurren cuando el nivel de FiO2 son superiores al 50%. Y las infecciones que se pueden dar, se deben respetar la higiene y el manejo de los dispositivos, como el mantenimiento de los mismos, con el fin de prevenir infecciones secundarias a su uso. Es importante tener una buena higiene sobre estos dispositivos y tener una constancia vigilancia para evitar algún tipo de infección en nuestro paciente. Bueno, otra que de igual forma es importante mencionar es acerca, bueno, otra cosa que es importante que nosotros debemos de tener en cuenta y mencionar son el manómetro y manorreductor, el flujómetro, el humidificador y la pulsometría. Estos son aquellos dispositivos que nos pueden ayudar si nuestro paciente a determinar si nuestro paciente requiere de una oxigenoterapia. En este caso, el manómetro y el manorreductor, a la diferencia de otras fuentes de oxígeno, se les acopla a un dispositivo de un manómetro y manorreductor. El primero nos indica la presión a la que se encuentra el gas y su fuente de almacenamiento, mientras que el segundo se regula la presión con la que sale. El flujómetro, mediante esta herramienta que se acopla al manorreductor, se logra controlar el flujo de gas suministrado. El indicador del flujo puede variar desde una aguja en una escala graduada en el sistema de bola que sube o baja en el cilindro también graduado. El otro que podemos mencionar es el humidificador, que en este caso el oxígeno es almacenado comprimido para que se proceda a su enfriamiento y secado. Y por último, la pulsometría. Bueno, la pulsometría o la gasometría arterial se ha utilizado durante décadas para determinar el intercambio de oxígeno del usuario y la capacidad del transporte que tiene el oxígeno. La tecnología de la pulsometría permite un control continuo o cuando resulta necesario más rápido y barato. En este caso, una de las ventajas de utilizar este tipo de dispositivos es que es más barato, es una herramienta con una evaluación no invasiva. Los cambios de saturación pueden valorarse al minuto y la respuesta al uso del tratamiento puede evaluarse inmediatamente en el proceso. Estos son algunos de nosotros podemos determinar cuánto es la saturación de oxígeno de nuestro paciente. En este caso, las ventajas, uno de los que tiene mayor ventajas es la pulsometría. Bueno, ahora, ¿cuáles son los dispositivos para que se ocupan para este tipo de terapia? Que en este caso de los dispositivos de oxigenoterapia se dividen en dos, en dispositivos de bajo flujo y en dispositivos de alto flujo. Los dispositivos de bajo flujo se ocupan para aquellas personas que no requieren una oxigenoterapia o que su sistema respiratorio no tiene alguna alteración tan grande. Bueno, empezamos primero por lo que son las gafas nasales. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones para utilizar las gafas nasales? Bueno, en este caso, una de las indicaciones es que tiene que ser en pacientes con necesidades de oxígeno a bajas concentraciones, que no necesitan un oxígeno en altas concentraciones, en lo que presenten alguna enfermedad aguda o crónica como hipoxemia y dificultad respiratoria leve, un oxigenoterapia o largo plazo. Una de las características de este dispositivo es que es la interfase de la administración de oxígeno más sencilla, más utilizada y mejor aceptada por el paciente, que en este caso nos permite hablar, dormir y exportar sin interrumpir el parte de oxígeno. Tiene un bajo costo económico y no contiene látex.
Existe una fórmula para nosotros poder contar el FiO2, que en este caso es FiO2 es igual a 20 más, se abre corchete, 4 por el flujo de decilitro sobre minutos. ¿Cuáles son los inconvenientes que se pueden tener en este tipo de dispositivo? Que su eficacia disminuye en respiraciones bucales o durante el sueño. Se desaconseja su utilización en flujos mayores a 4 de oxígeno debido a que su flujo rápido de oxígeno ocasiona una resequedad. Puede provocar una hipiexis y una irritación en las fosas nasales. También, ¿cuáles son los cuidados de enfermería que se deben de tener hasta este dispositivo? Bueno, nosotros como personal de enfermería debemos de controlar regularmente la posición y el ajuste de la cánula nasal. Se tiene que comprobar que las fosas nasales del usuario se encuentran permeables y libres de secreciones. Revisar regularmente la concordancia entre el flujo prescrito y el suministro de oxígeno. Mantener limpio el dispositivo y desechar en caso de que se ensucie o se deteriore este tipo de dispositivos. Ahora, otro de los dispositivos que es importante tener en cuenta es la mascarilla simple. ¿Cuáles son las indicaciones que se tienen que tener ante estos pacientes? Que son pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica, con una hipoxemia o dificultad respiratoria leve o moderada. ¿Cuáles son las características? Es que poseen orificios laterales que le permiten la salida del volumen de aire, expirando a través de las válvulas unidireccionales que dificultan la entrada de aire durante la inspiración. ¿Cuál es uno de los inconvenientes que se tiene ante estos dispositivos? Es que es poco confortable y generalmente es mal tolerado. Durante los periodos de alimentación debe sustituirse por unas gafas basales. Tiene una dificultad para una comunicación oral, incomoda en traumas y quemaduras faciales. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que se deben de tener? Es que se tiene que vigilar posibles fugas de aire, fundamental hacia los ojos del usuario. Se tiene que prevenir la irritación en la piel o provocar alguna úlcera por presión. Se tiene que valorar la mucosa nasal y hidratarla si fuera necesario. Se tiene que fortalecer la higiene bucal para facilitar la hidratación oral, realizar un control regular a través del fluxómetro y registrarlo. Ahora, por último, es la mascarilla con reservorio, que en este caso las indicaciones son con pacientes con necesidades de oxígeno a altas concentraciones, como insuficiencia respiratoria, una administración de gases anestésicos, tras la retirada de alguna ventilación mecánica. ¿Cuáles son las características de estos dispositivos? Es que es un dispositivo sencillo para administrar altas concentraciones de oxígeno. Aquí en este caso nos abarca la nariz, boca y mentón del paciente. Se le ha incorporado un mecanismo de reservorio de al menos 1 litro de capacidad. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería ante este dispositivo? Bueno, uno de los cuidados que nosotros debemos tener ante este dispositivo es que se tienen que vigilar posibles de aire fundamentalmente hacia los ojos del usuario. Se tiene que mantener limpio el dispositivo y desechar en caso de que se ensucie o no deteriore. Se tiene que prevenir la irritación de la piel o una úlcera por presión. Se tiene que valorar la mucosa oral y nasal y favorecer la higiene bucal y nasal. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son los dispositivos que se pueden utilizar igual en la oxigenoterapia, pero que son de alto flujo. En este caso se divide en dos, en la mascarilla de Ventimax y en las cánulas nasales de alto flujo. Bueno, la mascarilla de Ventimax, una de sus indicaciones son aquellas personas que presentan hipoxemia moderada con requerimientos antes y estables de oxígeno. Retención de CO2, indicación en pacientes que se deba de asegurar el aumento de presión arterial del oxígeno. Las características de este dispositivo es que se trata del sistema más representativo de los dispositivos de alto flujo, ya que cubre total la demanda respiratoria del paciente, por lo que suministra una cantidad de FiO2. Contiene unos orificios laterales que posibilitan la salida del aire explorando al exterior, abarca la nariz, boca y mentón del paciente, se ajusta a través de la cinta elástica trasera y no contiene látex. Uno de los inconvenientes de este dispositivo es que son pocos confortables y generalmente mal tolerados. Estos dificultan la comunicación oral y la expectoración. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que debemos de tener? Tenemos que vigilar los posibles flujos de aire fundamentales hacia los ojos del usuario. Controlar que la mascarilla se encuentre en la posición correcta, así como valorar la mucosa nasal y oral, favorecer la higiene bucal y nasal del paciente
y facilitar la hidratación oral del paciente. Ahora, las cánulas nasales de alto flujo. Las cánulas nasales de alto flujo, sus indicaciones son aquellos pacientes con necesidades de aporte de oxígenos elevados, una insuficiencia respiratoria moderada, un desconfort con las máscaras. Las características es que la cánula nasal empleada es similar a la convencional, siendo más corta para evitar la pérdida de temperatura del paciente. Genera un vapor cercano a la temperatura corporal. Se similiza la temperatura corporal con el vapor que nos está dando el dispositivo. Como de generalmente bien tolerado, pues posibilita la alimentación y comunicación oral. Existen adaptadores para personas con traqueotomía. Uno de los inconvenientes que se les tiene es que no existe medición de las presiones de CAP generados, es una escasa experiencia clínica y tiene un mayor costo económico. Estos son los dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo. Es importante conocerlos ya que pues se utilizan para diferentes tipos de terapias. Esta es una terapia muy importante ya que se le puede dar a ciertos pacientes que tienen alguna patología respiratoria o su sistema respiratorio no está funcionando adecuadamente. Eso sería todo. Muchas gracias.